en el centro de la gran ciudad de Madrid, en el Parque del Retiro, con todo este esplendor a nuestro alrededor, para compartir con todos ustedes temas que consideramos de mucha trascendencia en la búsqueda de la felicidad en la vida de una persona. Ha sido interesante poder reflexionar de aspectos que, bueno, hemos visto como muy palpables en estos tiempos, ¿no? La verdad es que venimos viviendo de no hace mucho hacia aquí, situaciones un tanto especiales. Y bueno, nos ha dado espacio, seguramente a todos vosotros también, de reflexionar varios aspectos. Hemos tenido tiempo para cocinar, hemos tenido tiempo para limpiar, hemos tenido tiempo para detenernos en muchas cosas. La vida de alguna manera nos ha obligado a ello, las circunstancias, pero consideramos también que seguramente tú que estás allí viéndonos y nosotros hemos también tenido algo de tiempo para cuestionarnos el funcionamiento de todo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Seguramente que hemos tenido momentos que llamamos de soledad y pues han surgido en nuestro interior inquietudes, cuestionamientos, no sé, cuestiones que nos llevan a plantearnos realmente, bueno, todo esto, ¿cuál es el sentido de todo esto? Así que en este día pues traemos un tema que nos parece interesante reflexionar entre todos, un tema que consideramos puede ser útil en la medida en que la persona pues dedique tiempo a darle la profundidad que tiene, y son aspectos muy sencillos pero que consideramos de mucho valor para una persona que empieza a sentir diferente. Seguramente que en todos esos momentos de soledad, por llamarlos de alguna manera, quizá mejor espacios que hemos tenido para adentrarnos un poquito en nosotros, pues han surgido, como mencionábamos antes, muchas inquietudes. Y hoy hemos querido generar un espacio para reflexionar en esos aspectos. Por eso nos pareció interesante el que pudiéramos hoy hablar de cómo puedo conquistar mi vida con los valores del corazón. ¿Cómo puedes tú conquistar tu vida con los valores del corazón? Obviamente, para introducirnos en el tema, quizá comenzaremos hablando de lo que es la conquista. Fijaros que cuando se habla de conquista, esta palabra tiene quizá dos grandes acepciones. Hablamos de conquista cuando se ejerce poder sobre un territorio, cuando hablamos de la conquista de un terreno, de un territorio, de un país, hay una estrategia, se establecen formas de trabajo, podríamos decir, ¿no? Se va a una guerra con tal de conseguir un objetivo. Y cuando hablamos de una segunda acepción de la palabra conquista, pues entonces nos lleva a que es algo que se gana con trabajo y con esfuerzo. Sin embargo, cuando hablamos de conquista, no estamos hablando de algo exterior o ajeno a nosotros, porque si nos damos cuenta, nosotros diariamente estamos conquistando cosas. Podríamos decirse que el objetivo de la existencia del ser humano se fundamenta en la conquista. Fijaros, por ejemplo, que tú conquistas o buscas conquistar la vida laboral con unas condiciones que tú quieres, que te sean favorables. Llega un momento en la vida en el que quizá conoces a esa persona que te atrae, que te apasiona, y entonces buscas la estrategia, la metodología, lo que hacer para atraer su atención, para conquistarle y que esa persona sea quien se fije en ti y quien comparta contigo eso que tú quieres, ¿no? Quizá hay quien enfoca la conquista por un hogar, una familia, unos hijos. Quizá hay quien quiere conquistar aspectos, más visibles o tangibles, el deporte. Para él es una conquista el poder llegar al máximo de eso, ¿verdad? Puede ser incluso que toda la vida nosotros, vivimos conquistando cosas. Terminamos una, llegamos a otra,
pero cuando llegamos a esa otra, pues viene otra y así, ¿no? Continuamente. Entonces, lo que está claro es que cuando nos queremos dar cuenta en todas esas conquistas, pues la vida va pasando, la vida pasa, la vida pasa, y es algo como cuando retenemos el agua entre los dedos. La tenemos por un momento completa, ¿no? Nuestras manos están llenas de agua, pero inmediatamente y quizá sin ser conscientes, se ha ido. Entonces la vida de una persona, nuestra vida, tu vida, se va escapando lentamente como el agua entre los dedos. Uno muchas veces quisiera retenerla, quisiéramos retener la vida, quisiéramos retener momentos, estados, circunstancias, pero nos hemos dado cuenta que no es posible, ¿no? Entonces, la conquista de la vida es algo que se hace en cada momento. La conquista de la vida es algo que se vive ahora, ya. La conquista de la vida no requiere de quizá más allá o quizá de en mucho tiempo. La conquista de la vida es algo que se da de instante en instante en el interior de una persona. Volvemos en muchos ámbitos, ¿no? Podemos decir, tenemos una vida familiar, tenemos una vida laboral, tenemos una vida social, de amigos más cercanos, menos cercanos, etcétera. Pero realmente nos damos cuenta que hay muchas conquistas que aún nos quedan por hacer. Hay muchos aspectos que no han terminado de ser fructíferos en nuestra vida. Y por eso, bueno, pues nos planteamos, ¿no? ¿Cómo poder llegar a que esta vida que pasa quizá tenga un provecho mayor en nosotros? ¿Cómo podemos llegar a que esas cuestiones que son muy íntimas, que nos interesa realmente conquistar para que todo afuera pueda tener otro sentido, pues sea el objetivo de nuestra existencia? Quizá es una de las cosas que tú te has planteado en algún momento. Puede ser que afuera las cosas se miren o se vislumbren fantásticas, pero en tu interior sigue quedando ese vacío, esa necesidad de que no se termina de llenar algo. Entonces, bueno, pues eso nos lleva a hablar de un aspecto que quizá es lo que sostiene el palpitar de la existencia de una persona. El palpitar de mi existencia en este momento, creo que todos entendemos que se sustenta o se fundamenta en el corazón. El corazón, aunque quizá nosotros lo vemos solo como un órgano, tiene una connotación trascendental en la vida de una persona. No solo por ser el primer órgano que se desarrolla en el momento en el que empieza la vida, sino también porque él es el que se encarga a través de todo ese periodo de vida de mantener el biorritmo de la misma. Si nosotros observamos el corazón, bueno, sabemos que es una bomba, ¿verdad? En su interior se impulsa la sangre en uno de sus lados hacia un sentido y en el otro lado en sentido contrario. Sin embargo, es curioso ver o entender que esos dos reflujos de sangre no chocan entre sí, por el contrario, se acompasan de una manera maravillosa, armoniosa, permitiendo entonces que en nosotros se dé la expresión de la vida. El corazón se contrae, el corazón se relaja y es lo que permite que se mantenga ese biorritmo, ese sístole y ese diástole en la vida. Todo lo que tiene vida, todo en su existencia, se mueve en función de un sístole y de un diástole. El corazón es el sol de nuestro organismo. Quizá uno observa el sistema solar y vemos que todos los planetas giran alrededor del sol y mantienen su lugar gracias a la armonía que este astro les genera. Y en nosotros sucede igual. La armonía de alguna manera en toda la expresión biológica de la vida viene dada por el sol de nuestro organismo, por el corazón. La verdad es que podríamos pasarnos horas hablando de la funcionalidad del corazón. Se ha escrito mucho sobre él, se seguirá escribiendo, pero es interesante reflexionar en pequeños detalles, como por ejemplo, que el corazón es capaz de enviar impulsos directamente al cerebro de una forma autónoma, solamente con las impresiones que recibe desde el exterior. Podríamos decir también, o nos llama mucho la atención,
el hecho de que el corazón tenga un campo electromagnético tan poderoso o el más poderoso de todos los órganos de nuestro organismo. Es tanto así que la sensibilidad del corazón permite, por ejemplo, que en sus finas membranas se registren movimientos sísmicos, movimientos telúricos que quizás se están produciendo a kilómetros de distancia. De alguna manera, esa parte del corazón es la que a nosotros nos permite tener una estabilidad. No diríamos de alguna manera, el corazón es el que nos permite a nosotros tener una estabilidad de tipo emocional. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuáles son los fenómenos que se presentan en mi corazón, en tu corazón, para que puedan surgir de una manera tan natural, tan espontánea, eso que llamamos corazonadas, intuiciones? Eso que tú sientes y que sabes que es en determinados momentos de la vida, que todos hemos sentido y que de alguna manera podríamos decir no se piensa, no se duda, simplemente es, te enrumbas en eso y al final te das cuenta que era lo que correspondía hacer. Todo esto se debe a que en el corazón, en esa estructura interna del corazón, está el asiento del átomo nous. Puede ser que a muchos nos suene esto, puede ser que no, pero cuando nosotros hablamos del átomo nous, nos estamos refiriendo a esa parte en la cual se sustenta lo que es la vida, la energía, la voluntad del ser humano. Este átomo tiene íntima relación con la vida espiritual de cada persona, tiene íntima relación con tu vida interior, con la que se procesa en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones. Es el centro vital que empieza a desarrollarse con el feto, el primero, pero también es el último que deja de vivir en nuestro organismo. Es gracias a esta expresión divina en tu interior que en el corazón se encuentran latentes los valores que hacen que se puedan expresar los sentimientos más nobles que surgen de nuestra alma. Eso lo podemos ver quizá muy palpable, muy tridimensional diríamos, en un niño. Un niño expresa en esa frescura que él tiene, en esa espontaneidad, él expresa los valores propios del alma, él expresa valores propios del corazón. Un niño, todos quienes hemos compartido con niños, vemos que ellos, esa pureza, esa inocencia, esa capacidad del asombro, del vivir lo que está sucediendo en este momento como único, de no estar quizá pendientes de un futuro, de un pasado, sino de existir aquí y ahora, es algo propio de la alegría de la niñez. Lo vemos en los niños, pero hemos de recordar que todos hemos tenido esa capacidad palpable durante nuestra niñez. Todos hemos sentido que la vida toma un sentido, valga la redundancia, grande, cuando con pequeñas cosas, con sencillas cosas, nosotros disfrutamos de ella. Esa es la expresión de los valores, de la nobleza de nuestro corazón manifestándose. Sin embargo, en el transcurrir de la vida, nuestro corazón va sufriendo transformaciones por múltiples circunstancias, ¿no? Por múltiples eventos, quizá porque han llegado cantidad de impresiones del exterior, nosotros siendo niños las recibimos y esa ductibilidad o esa sensibilidad del corazón se va tornando algo duro. Esas paredes, esas finísimas membranas del corazón, que son quienes receptan la vida que llega del exterior hacia nosotros, van recibiendo esas impresiones y sin ningún filtro, sin ninguna parte conscientiva que sea capaz de transformarlas en el momento en el que llegan, esas impresiones impactan en nuestro corazón y nos generan quizá una resistencia frente a la vida misma, haciendo que ese corazón espontáneo, que ese corazón dúctil, que ese corazón sensible, poco a poco, viéndose entorpecido por
tantas y tan fuertes impresiones se transforme en algo duro. Se van endureciendo las paredes del corazón. Nuestro corazón empieza a percibir la vida, la realidad, de otra forma. Se empieza a transformar. No es lo mismo un corazón que haya sufrido un desengaño amoroso. Ese corazón queda condicionado sí o sí por la circunstancia, por lo que sintió, por lo que le dolió, por lo que padeció. Y queramos o no, para una próxima oportunidad, pues va a ir infundado por eso que ya queda registrado como forma en su corazón. Una persona, por ejemplo, que ha sido tratada en su vida con violencia, con palabras duras, con golpes, de alguna manera ese corazón se va resguardando porque él impulsa la vida y se siente violentado o atentado en ese momento. Entonces, quizá cualquiera de nosotros, cuando hemos sido rechazados, ultrajados, violentados, pues luego frente a la vida tenemos reacciones que no son precisamente dulces o apacibles, sino por el contrario, nuestras reacciones se tornan violentas, duras. Por eso hablamos de la dureza del corazón. En una persona, por ejemplo, donde su día a día se fundamenta en mentiras, se fundamenta en miedos del que dirán, del que pensarán. Esos son caretas que vamos poniendo, caparazones que vamos poniendo a nuestro corazón. Y cuando nos queremos dar cuenta, interpretamos la vida en función de eso que tenemos. ¿Quién no se ha sentido en un momento dado siendo alguien que no es, sintiendo cosas que no quisiera sentir? Consideramos que todos lo hemos pasado. Y esa sensación de no ser uno mismo, esa sensación de tener que fingir para sujetar esa careta que hemos decidido en un momento dado, que se nos presenta quizá por inconsciencia, por falta de conocer cómo gestionar todas aquellas impresiones que nos llegan desde el exterior, cuando vamos resguardando en el corazón todos esos estados, quizá, de mentira, decepciones, en general de la vida en sí, resentimientos, rencores, que hacen que nosotros veamos esa intención en nuestro interior como algo natural, pero no es así. Cuando nosotros comenzamos la vida, esa expresión del odio, del resentimiento, no se manifiesta. Cuando somos niños no lo vivenciamos como tal. Pero a medida que nosotros vamos albergando en nuestro corazón de una forma que consideramos normal, el mantener una vida superficial y mecánica, el dejarnos envolver quizá por estados que hacen que considere que los demás son los culpables de lo que me pasa, el reproche, el engaño, la envidia, hacen que el corazón se vaya tornando duro, como mencionábamos antes. Esa dureza del corazón es cada vez más palpable en una persona, de tal manera que ya nuestras acciones se fundamentan en la dureza del corazón. La incapacidad que tenemos muchas veces de ponernos en el lugar de los demás, aunque queramos, es dureza del corazón. Esa falta de poder sentir la vida, de poder sentir la necesidad de aquel que no tiene o de aquel que tiene tanto, pero que necesita profundidad, que necesita amor, que necesita cariño. Todo eso tiene que ver con los valores del corazón. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle un valor a nuestro corazón, más allá de algo meramente biológico, empezamos a darnos cuenta que en nuestro interior resguardamos muchos aspectos que condicionan nuestra vida. Es interesante ver que el corazón en su latido incesante, constante, pero del momento, nos está enseñando que es importante empezar a vivir aquí, ahora, a sentir este instante, a dejar quizá de resguardar en nuestro interior el pasado, de lo que fue, de lo que me dijo, de lo que me hizo, o quizá dejar de funcionar en cuanto a un futuro, lo que haré, ¿qué sabemos del futuro? No sabemos si llegará o no llegará, pero sí sabemos que lo que vivamos allí en ese futuro será la consecuencia de lo que hoy
estoy generando en mi interior? Por eso es tan importante que en este momento en el que la vida nos pone en el ajetreo, ese estrés, se menciona, se habla tanto de ello, pero en realidad tiene que ver con la incapacidad que tenemos de sentir el corazón, de vivenciar la realidad que éste nos presenta en cada instante, el valor que tiene el que en este momento él esté palpitando y por lo tanto pueda llegar a sentir la trascendencia que tiene la vida aquí, ahora. El estrés hace que nosotros nos vayamos, nos alejemos de esos valores latentes en el corazón. Nos aleja de la alegría, de la espontaneidad, de la dulzura, del altruismo. Uno de esos valores más exquisitos que puede desarrollar una persona desde su corazón es la intuición. Pareciera que la intuición es algo a lo que hoy no le damos mucha trascendencia, pero el hecho de que una persona pueda percibir que es parte de todo lo que le rodea y todo lo que le rodea es parte de ella misma, es gracias a la intuición. La intuición surge de una manera natural, pero viene siendo condicionada por todas aquellas cosas que hemos resguardado en el corazón y que impiden que se manifieste. La intuición es una de las facultades propias del átomo nous manifestándose en tu corazón. Esa facultad, como otras muchas, en realidad nos permite movernos en la vida y encontrar un sentido. Es tan fácil encontrarle un sentido a la vida cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a concentrarnos en los latidos que tiene el corazón. Es una cuestión física, pero que hace que nosotros empecemos nuevamente a escuchar esa voz de la intuición que se manifiesta a través de los latidos del corazón. Tendríamos que pasar después a concentrarnos, ya no solo en los latidos, sino adentrarnos en el silencio. Qué bonito es entender o qué bonito es percibir cuando no hay ningún pensamiento en tu interior y el silencio se manifiesta. Cuando eres capaz de gestionar todas las emociones que se están procesando y ser dueño de ellas. El silencio es un atributo de la intuición, pero sin embargo es algo que se hace tan tridimensional que es como si una voz te estuviera orientando en todo lo que corresponde, de una manera sólida, de una manera natural. Sería interesante que nosotros citásemos en este momento a aquel médico, filósofo, Paracelso. Entre esas grandes reglas que él da para una vida fructífera, una de ellas nos invita a adentrarnos en la profundidad del corazón y sentir su silencio. Paracelso nos dice, deberías de sacar siquiera media hora en tu día y retirarte a un lugar donde nadie pueda turbarte. Y en ese momento, sin la intención de nada más, simplemente de escuchar ese corazón, te resguardes en aquel habitáculo que quizá podríamos decir no existe lugar más seguro en el mundo, en el universo, que no sea nuestro corazón, que no sea mi corazón. El lugar más seguro que existe para ti en este mundo es tu corazón. En ese lugar nos vamos a resguardar por un instante de tiempo donde nada del exterior nos perturbe, con la sana intención de sentir, de percibir, de integrarnos con aquella voz interior de la que habla Sócrates, el divino Daimón. Esto permitirá que de alguna manera, de una forma casi imperceptible, todo en la vida que nosotros estamos llevando se vaya transformando, sin siquiera darnos cuenta. Pero estamos haciendo algo muy importante, dando un espacio para que esa intuición, que no es otra cosa que la voz de tu ser, se exprese, se manifieste en la realidad que tú tienes en tu interior. Puede ser que por falta de preparación a nosotros nos cueste incluso sentir el corazón. Por eso recomendaríamos que cualquier persona, cuando se ponga en esta faena de adentrarse hacia la búsqueda de ese silencio,
Empiece, por ejemplo, por sentir su respiración. La respiración permite que nosotros seamos dueños de nuestro corazón. Nos ayudará muchísimo a que podamos llegar a entender realmente cuán importante es el palpitar de este órgano, pero sobre todo el palpitar de nuestro átomo nous a través de la integración con la respiración. Animémonos a no dejar pasar ni un instante, de ser posible, a sentir nuestra respiración. Recordemos que a través de ello estamos también haciendo honor al corazón y por lo tanto estamos permitiendo que aquello que ha endurecido esas paredes poco a poco se vaya soltando y volvamos a tener la capacidad de encontrar el sentido que esta vida tiene, de ver la vida con esa alegría, con esa frescura, con esa espontaneidad con que el niño la mira.